que leer, ¿no es cierto?, la descripción que hace el texto, el libro, no puntualmente este libro que es muy viejo, pero sí los libros más nuevos que les acabamos de mencionar. Pero la idea de esta diapositiva es que realmente comprendan lo que están leyendo, ¿sí? Más allá que parece que está escrito de una manera bastante simple, fíjense lo que dice: la escápula tiene una forma triangular y presenta borde craneal, borde caudal, borde dorsal, ángulo, ángulo, cavidad glenoidea, una espina, un acromión, la fosa supraespinosa, la infraespinosa, la fosa, un tubérculo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto que está describiendo? Son partes de este hueso que forma el soporte óseo, la base, el soporte de la región de la espalda, ¿sí? La región de la espalda está soportado por este hueso denominado escápula. Y para que no nos pase como en este caso Homero, se agarra la cabeza porque no entiende, no está entendiendo lo que está leyendo, para que no nos pase eso, es que necesitamos comprender el significado de los términos anatómicos, ¿sí? Necesitamos comprender qué significa craneal, caudal, dorsal, qué significa una cavidad glenoidea, qué es una espina, qué es un acromión, qué es una fosa supraespinosa, qué es un tubérculo, qué es el proceso coracoide. Son todas partecitas que tiene este hueso. Tiene muchas partes y hay huesos que tienen muchas cosas más. La escápula generalmente la usamos siempre como el hueso más simplificado, ¿no? Es un hueso que es el comienzo del miembro anterior, sería un miembro torácico, el miembro que vamos a empezar a estudiar, y tiene todas estas partecitas, tiene todos estos detalles este hueso. Y para poder entender dónde están ubicados cada una de estas cosas, qué significan y demás, necesitamos primero comprender el significado de los términos anatómicos, ¿sí? De los términos anatómicos. Por eso es lo primero que uno necesita aprender y empezar a escuchar y empezar a leer y a estudiar y a masticar y un poco a procesar esta información, porque hay mucha información en anatomía y así otras disciplinas. Son materias realmente bastante extensas, ¿no? Y bueno, y por eso necesitamos estudiarla y agarrarla periódicamente. No se dejen estar, decir, bueno, acá 4 o 5 días me pongo a leer, me pongo a estudiar. Traten de organizarse y traten de buscarle el horario, el tiempo, para ponerle un poco de estudio a cada una, porque esta asignatura realmente es una asignatura muy, muy esencial para la carrera del veterinario. Por eso es que está en primer año, por eso es que es una materia básica, y es lo que le va a permitir entender después todo lo que viene después, ¿sí? Lo que viene posterior en la carrera. Si ustedes no tienen un conocimiento medianamente acabado de la anatomía, es muy difícil de entender por qué funcionan así las cosas, de por qué se enferman, de por qué hay patologías, de por qué, cómo van a hacer para revisar un animal, cómo hacen para revisar un animal si no saben cómo está organizado el cuerpo. Es muy difícil. Por eso les digo que traten de organizarse, buscarle el tiempo, dedicarle horas. Algunos, bueno, con pocas horas de estudio andan bien, otros necesitan tener más horas de estudio. Bueno, eso depende también de cada uno, ¿no? Pero bueno, la idea es esa. Primero, empezar a comprender el significado, ¿sí? El significado de los términos anatómicos. Quiero pasar, y esto me está generando muchos problemas, no me deja pasar por otro lado, ¿no? ¿Cómo hacen para pasar fácilmente? Vamos a cerrar, vamos a hacer así, no me deja, no me deja. A ver, ahí está. Miren, no me acordaba que se hacía así. Bien, fíjense esto, ¿por qué lo pongo acá? Este libro es un libro que ustedes lo van a empezar a ver cuando estén aproximadamente en cuarto o quinto año de la carrera, ya casi finalizando. ¿Y por qué lo muestro ahora? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué muestro este libro? Más allá que está en inglés, que ya hay también ediciones nuevas que están traducidas al castellano.
Pero está organizado de la misma manera, más allá que este me quedó la tapa ahí en inglés y el título me quedó en inglés y demás. Pero fíjense lo que dice este libro que ustedes van a usar de acá a 3, 4 años. Seguimos ¿Qué es viendo lo lo que que dice ahí? vemos ahora. ¿Cómo? Seguimos viendo lo que estamos viendo ahora. Exactamente. Fíjense, un libro que es de la traducción, eso de Quine-Laven significa las claudicaciones del caballo. El estudio principalmente del aparato locomotor, de por qué explica todas las patologías y todos los tratamientos y los diagnósticos que se pueden hacer de las rengueras y las manqueras que puede tener el animal, ¿no? Porque, que es algo muy común que ocurra en un animal que se utiliza para fines deportivos, como es el caballo, ¿no? Se utiliza para hacer distintas disciplinas deportivas. Caballos de salto, caballos de polo, bueno, de pato. Bueno, hay un montón de disciplinas deportivas, por eso el caballo se utiliza como modelo anatómico del aparato locomotor, ¿sí? Se usa como modelo para estudiar el aparato locomotor, el modelo sería el caballo. Ojalá que todos pudiéramos estudiar esta especie, digamos, como modelo anatómico y tener preparados anatómicos de caballo del aparato locomotor, porque esta es la especie donde más consultas van a tener ustedes, ¿sí? Porque se utiliza con un fin deportivo, por eso es que se lesiona, ¿sí? Si estuviese el caballo suelto en el campo, bueno, salvo que se meta una mano dentro de un pozo o algo similar, no lo van a llamar demasiado, no van a tener muchas consultas, pero como son animales que se utilizan para fines deportivos, ¿sí? Caballo de carrera, polo, pato, salto, equitación, destreza, barrile, criollo, todas las disciplinas que ustedes seguramente conocen, ese aparato locomotor está permanentemente exigido y por eso es que se lesiona, ¿no? Bien, fíjense lo que dice, capítulo número 1. El primer capítulo del libro nos hace retroceder a primer año. Anatomía funcional del sistema músculo-esquelético. Y lo primero de lo primero que aparece es la nomenclatura anatómica y el uso de la nomenclatura anatómica. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entender lo que dice el libro. Porque el libro habla con un lenguaje técnico, habla con un lenguaje anatómico, habla con un lenguaje médico. ¿Sí? No está escrito para que lo agarre cualquiera y lo entienda. Lo van a entender ustedes, lo va a entender alguien que ha cursado la carrera de medicina veterinaria o al menos una carrera vinculada a las ciencias médicas, no lo va a entender cualquiera. Yo creo Profe, que si ¿está lo en agarra un inglés el libro médico, ese? si lo agarra un médico humano, yo creo que tampoco lo entiende, porque hay un montón de cosas que son propias de la veterinaria. Pero ustedes sí lo van a entender. ¿Por qué? Porque han cursado anatomía, porque han cursado fisiología, porque han cursado patología, porque han cursado farmacología, porque han cursado semiología, porque han cursado un montón de materias que permiten que cuando uno agarre este tipo de bibliografía podamos interpretarla. Ahora, si ustedes no saben qué significa dorsal, ventral, craneal, caudal, proximal, todo lo que está marcadito acá, ¿ven? En el esquema este, que aparecen un montón de nombrecitos, dorsal, craneal, caudal, ventral, plantar, proximal, distal. Si no entienden eso, ya arrancamos mal, porque no van a poder comprender lo que está explicando el libro. Porque hay parte del lenguaje que no entienden. Entonces les va a pasar lo que le ocurrió a Homero. No entienden, no sé qué me está diciendo. No sé qué me está diciendo. Entonces, si yo no entiendo lo que me está diciendo, y es muy poco probable que ustedes puedan hacer una buena revisación del animal, puedan llegar a un diagnóstico, puedan hacer un tratamiento. Me explico la importancia que tiene de conocer el lenguaje. Y es algo que ustedes lo tienen que incorporar. ¿Sí? Lo tienen que incorporar. Miren, a nivel de lo que son, digamos, esto también lo primero que aparece en los libros. Lo primero que aparece en los libros de anatomía veterinaria, y algo también que aparece en los libros de medicina y anatomía humana, también está de la misma manera, no es algo totalmente diferente, pero en anatomía veterinaria y anatomía humana, lo primero que aparecen son todo lo que tiene que ver con la nomenclatura, con el lenguaje anatómico. ¿Sí? Entonces,
Muchos de los términos que van a ir apareciendo y que ustedes van a tener que incorporar, van a tener que ir aprendiendo, ¿no es cierto?, comprendiendo el significado, esos términos nos van a permitir después describir las posiciones de las estructuras anatómicas, las orientaciones, las relaciones que tienen con otros elementos anatómicos, poder describir en sí cada elemento anatómico. Necesitamos conocer ese lenguaje, necesitamos conocer esa nomenclatura. Y primero lo que hay que hacer para empezar a incorporar todo este lenguaje tan particular que tiene la anatomía, ¿sí?, y que tienen las ciencias médicas en definitiva, es empezar a hacer determinados trazos imaginarios, trazar planos imaginarios en el cuerpo, o también, que esto también ocurre en muchos de los libros que ustedes van a tener acceso, tanto de anatomía como de otras disciplinas, se hacen cortes en el cuerpo de los animales para poder entender cómo están organizados. Recordemos la palabra anatomía, ¿sí? Separar cortando para poder entender, separar cortando de manera ordenada para poder entender cómo es la organización del cuerpo en un animal. Entonces, se hacen cortes, ¿no es cierto?, en los cadáveres. Esos cortes están fotografiados, están graficados, están esquematizados en los libros, para que el que lee esos libros, estudia de esos libros, entienda cómo está organizado el cuerpo de los animales. Por eso, en muchos casos, ustedes van a encontrar cortes reales, realizados en los cuerpos de los animales. Acá aparece, ¿ven? Un corte realizado con un elemento, ¿no es cierto?, una sierra, un cuchillo, un bisturí o lo que sea. Esos cortes son reales, pero también se pueden hacer planos imaginarios. El término, esto ya está explicado en ese apuntecito que nosotros les recomendamos que hayan leído, que hayan estudiado, porque nos facilita un poco más la explicación. Si uno ya viene con algo leído, eso es algo también importante. En cada encuentro, en cada clase, ya sea práctica o teórica, traten de ir en lo posible con algo leído, con algo masticado, porque eso les va a permitir entender mucho mejor. Y la idea es que ustedes lo aprovechen, ¿sí? Ni más ni menos, que ustedes puedan aprovechar al máximo estas clases. Nosotros ya tuvimos la posibilidad de verlo y trabajamos prácticamente desde hace muchos años con lo mismo, entonces esto ya es casi que sale como por inercia, ¿no? Pero lo importante como alumno es que traten ustedes de ir avanzando, de ir estudiando, de ir leyendo, de ir reforzando lo que se va viendo en la teoría, en la práctica, tengan esa curiosidad por aprender, ¿sí? Y eso es muy importante, y esa chispa por aprender, esa curiosidad, les va a facilitar muchísimo toda la carrera, no solamente la anatomía, toda la carrera. Si ustedes se preocupan y quieren saber un poquito más, si quieren saber un poco más de lo que el profe dijo, de lo que el profe explicó. Bien, entonces, vemos algunas cositas de esto y lo dejamos porque me parece que ya estamos muy pasados de tiempo, pero el primer corte que se hace, o el primer plano que uno puede trazar de manera imaginaria, es el que recorre de punta a punta al cuerpo del animal por el eje de mayor tamaño, que es el eje que va desde la punta de la cabeza a la punta de la cola. Que no sé por qué no tengo acá la imagen, a ver si lo puedo mostrar. Ese plano o corte real se llama plano o corte mediano. Mediano porque pasa justamente por el medio, ¿sí? Pasa justo por el medio. Entonces, si uno hace un corte mediano en un animal, para poder entender internamente, ¿no es cierto?, cómo está organizado, cómo se relacionan las estructuras, ¿sí?, dónde está cada uno de los elementos anatómicos que están, por ejemplo, en las cavidades corporales, que si queremos ver dónde está el corazón puntualmente. Entonces, bueno, digo, voy a cortar, voy a hacer un corte mediano porque quiero ver el corazón, dónde está ubicado, cómo se relaciona con los pulmones, con esto, con el otro, listo, no hay problema. Entonces, ¿se puede cortar? Sí, se corta justamente por la mitad. Se puede hacer solamente uno. Si yo me corro de ese eje mediano, de ese plano imaginario o de ese corte real, si yo no lo corté justo por el medio, ya no voy a estar haciendo un corte mediano, sino que voy a estar haciendo otro tipo de corte, que se llama corte o plano sagital. Sagital porque no corté justamente al medio el animal, sino que me corrí para un costado. Bueno, eso pasa muy habitualmente porque uno no tiene por ahí la precisión
para hacerlo, no tenemos a veces los elementos de corte apropiados y demás, entonces uno se corre, se le va, ¿no es cierto?, del plano mediano y estamos realizando un corte o plano sagital. Entonces, se puede hacer solamente un corte mediano, no se puede hacer más que uno. Si nos corrimos ya estamos haciendo un corte sagital, ¿sí? Este corte mediano se puede hacer solamente en aquellos lugares, digamos, en el eje del cuerpo, en el centro del cuerpo. No podemos hacerlo en un miembro, por ejemplo, porque ya el miembro, ya sea el miembro anterior o miembro posterior, ya están fuera de ese plano mediano, ya están a los costados del animal. Entonces ya no estoy haciendo, si quiero hacer un corte mediano en un miembro, no se puede hacer. Sí o sí, los cortes medianos se pueden hacer en la cabeza, en el cuello, en el tronco del animal. Se puede cortar la cola a la mitad. Es medio difícil, se puede cortar, pero es medio difícil de hacer. La columna vertebral, todo lo que está en el medio del animal. Eso sí se puede. ¿Sí? Todas las estructuras que están hacia los costados ya no podemos hacer un corte mediano. A ver si puedo mostrar la imagen, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, como dicen. Ahí está. Esto también está todo explicado en ese apuntecito, en ese libro. Hay ejemplos, están estas mismas imágenes. Bueno, la idea es que traten de verlo, traten de masticar toda esa información. Ahí está trazado un plano, ¿ven? Un plano que pasa justamente por el medio de la cabeza, por el medio del cuello, por el medio del tronco del animal y pasa como por el medio de la cola. Bueno, eso es un corte o plano mediano. Me separa el animal en dos mitades, ¿sí? En dos mitades que deberían ser simétricas. La mitad derecha y la mitad izquierda de ese caballo, lo puedo hacer en un perro, en un gato, en una vaca, en la especie que sea, las dos mitades deberían ser prácticamente iguales, idénticas, ¿no? Idénticas. Porque es así como se forma el cuerpo, como por dos mitades. Eso se llama metamería. Bueno, esto es un término más de la embriología y demás, pero no importa. Entonces, acá tenemos esta simetría que deberían tener las dos partes una vez que uno hace un corte mediano. Un corte mediano solamente se puede hacer uno, no se puede hacer más de uno. Si yo me corrí del lugar ese y lo corté más hacia la derecha o más hacia la izquierda, ya no estoy haciendo un corte mediano, estoy haciendo otro tipo de corte. ¿Cuál es el corte que estoy haciendo? Puntualmente este que está marcado en la imagen, ¿sí? En la imagen que tienen acá. ¿Cómo se llama el plano que estamos trazando Sagital. acá o el corte que estamos haciendo acá? Sagital, corte sagital. Exactamente. Se llama corte o plano sagital. Acá lo hicimos bien notable, ¿no? Es un corte que está muy corrido hacia el costado para que sea bien evidente. Pero si yo me corrí, aunque sea un poquito del plano mediano, aunque sea muy poquito que me haya corrido, ya estoy haciendo un corte sagital. Ya no estoy más haciendo un corte mediano. El mediano es justamente el que pasa por el medio, ¿sí? Como el que está dibujado acá también, en línea de punto. Este es el corte mediano. Me corro para un lado, para el otro, ya está. Estoy haciendo un corte sagital, ¿sí? Profe. También hay muchas figuras, fotos, preparaciones anatómicas que están, digamos, realizadas a partir de la observación de cortes sagitales, ¿sí? De cortes sagitales. Les va a decir, abajo en la leyenda de cada imagen, les va a decir corte sagital de tal cosa, y van, vista lateral, vista medial. ¿Por qué aparecen esos términos ahora de lateral y medial? ¿Por qué? Porque cuando yo hago un corte sagital, ¿sí? Cuando hago un corte y me corrí del medio, cuando yo hago un corte del medio ya sé que tengo dos mitades, una izquierda y una mitad derecha, ahí no hay problema, ¿sí? Ahora, cuando me corro y hago un corte sagital, lo voy a remarcar de nuevo para que se vea, este corte me va a quedar una partecita del cuerpo mirando hacia afuera, hacia el costado, y otra partecita desde ese corte me va a quedar otra parte, bueno, vinculada al resto del cuerpo del animal, apuntando hacia el plano medio. Por eso se llama medial. Lateral es lo que apunta hacia afuera. Medial es lo que apunta hacia el plano medio. ¿Sí? Medial sería
lo que apunta hacia el plano medio. Lateral es como que lo que mira al costado. Piensen ustedes cuando ven, no, yo no soy muy fanático, la verdad que cero fanatismo al fútbol, pero fíjense, saque lateral, hacen un saque del costado, y sí, saque lateral, el tipo saca ahí con la mano, y tira la pelota ¿desde dónde? Desde la línea esa que está ahí marcada y está desde el lateral, del costado, ¿no es cierto?, de la cancha. Bueno, es lo mismo, lateral está indicando que mira hacia afuera, hacia lateral, hacia el costado, perdón. Y medial indica que ese pedazo que quedó ahí está apuntando hacia el plano medio, está apuntando hacia la mitad del animal. Bueno, ese es un poco empezar a incorporar todo este lenguaje. ¿Sí? Yo tendría que haber, no sé por qué no me aparece una imagen, esta era la que yo la tenía que marcar primero, no importa, bueno, el orden tampoco altera demasiado el resultado de esto. Fíjense, acá estamos en la presencia de dos cortes más, que se pueden hacer en distintos lugares. Cortes sagitales se pueden hacer infinidades. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿cómo sabríamos bien por dónde cortar? ¿Hay que medirlo o cómo? No, eso, medirlo, digamos, los cortes medianos, ¿sí? Los cortes medianos que uno podría llegar a hacer en una parte del animal, no hace falta que sea todo el cuerpo, ¿no? Porque yo puedo cortar a la mitad la cabeza solamente, ¿sí? Puedo cortar a la mitad el cuello solamente, puedo cortar a la mitad la columna vertebral, ¿no es cierto? O el tronco del animal, no hace falta que sea completo, ¿no? Pero sí o sí tiene que pasar por el medio de esa estructura anatómica, ¿sí? Sí o sí Profe, tiene que... Sí. ¿y con qué herramienta se tendría que cortar? Y dependiendo qué estructura tengas que cortar, si vos tenés que cortar la cabeza de un individuo a la mitad, vas a necesitar sí o sí una sierra. ¿Sí? Una sierra. En los laboratorios de anatomía, generalmente hay sierras que son similares a las sierras de carnicería. En los frigoríficos, por ejemplo, para que se den una idea muy gráfica, que deberíamos poner una imagen de ese tipo, en los frigoríficos, cuando la res la tienen que separar en dos mitades, justamente hay un operario que trabaja con una sierra realmente muy potente, entonces corta a la mitad esa res, la corta justamente al medio. Está haciendo un corte mediano. A partir de ahí le quedan dos mitades simétricas. ¿Sí? Corta el cuello a la mitad, corta el tronco a la mitad, todo, digamos, cortando la columna vertebral. Entonces el resultado de eso son dos mitades idénticas. Además, ya porque ya sacaron todas las vísceras del animal. En esa etapa de corte en el frigorífico, ya se sacaron todas las vísceras. Entonces, bueno, quedan dos mitades realmente idénticas, ¿no? Y los tipos estos lo tienen muy clara con esa sierra, aparte lo están haciendo permanentemente, entonces tienen mucha práctica en cortar de hacer este tipo de cortes, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno recién empieza con todo esto, no es fácil cortar justamente por la mitad, ¿sí? No es fácil cortar la mitad, y no, en muchos casos no nos queda un corte mediano, nos queda un corte sagital. Pero bueno, no importa, ¿no? Con qué lo cortemos, todo este adorno que dijimos, lo importante es que se entienda el concepto. ¿Qué es un corte mediano? ¿Qué es un plano mediano? Es un plano o un corte que se realiza justamente por el medio, ¿sí? Que se puede hacer uno solo, que no se puede repetir, si le erraste, ya está, no se puede repetir de nuevo, ya está mal cortado, y que van a quedar dos mitades, si está bien realizado, van a quedar dos mitades que deberían ser simétricas. Eso es lo que tiene que quedar de todo este discurso, ¿sí? Que deben quedar dos mitades simétricas. Bueno, después vemos que hay un corte que es el sagital, que puede ser más cerquita del plano medio, que puede ser más alejado, como en este caso. Y después hay otros cortes, como este que está acá, o como este que está acá. Son distintos tipos de cortes estos que estamos marcando acá. ¿Cómo se llama este corte que está acá? Transverso. Y este se llama horizontal, dorsal, o a veces también se puede llamar frontal, corte frontal.
Bueno, este tal vez es más simple que explicar que este, y de entender. ¿Por qué se llama corte transverso o corte transversal? Porque siempre es perpendicular al eje de mayor longitud de esa estructura anatómica. En este caso está cortado directamente todo el animal, a nivel del tronco, ¿no? Está cortado, ahí se nota el corte, cómo pasa, digamos, de arriba para abajo, y lo corta de manera perpendicular, formando 90 grados, con el eje de mayor longitud. ¿Cuál es el eje de mayor longitud de un animal? El que va desde la cabeza a la cola. Este es el eje de mayor longitud. El cuerpo de los animales, ¿sí? El cuerpo de los animales, el eje de mayor dimensión, el más largo, es el que va desde adelante hacia atrás, que en realidad no se dice de adelante hacia atrás, se dice desde craneal a caudal. Son términos también propios del lenguaje anatómico. Entonces, el eje de mayor longitud que tiene el animal es el que va desde la punta de la nariz, de la cabeza, a la punta de la cola. Esa es la dimensión más larga, el eje de mayor longitud. Entonces, si yo tengo en cuenta cuál es el eje de mayor longitud de ese animal o de alguna de sus partes, porque estos cortes transversales se pueden realizar en cualquier parte, ¿sí? Se pueden realizar en cualquier parte del animal. No es que solamente en el cuerpo completo, se puede hacer en alguna estructura anatómica determinada. Yo puedo sacar un hueso y cortarlo transversalmente, puedo agarrar una víscera y cortarla transversalmente, puedo agarrar una pequeña partecita y cortarla transversalmente, siempre y cuando defina cuál es la dimensión que predomina. Si yo defino cuál es el eje de mayor longitud y lo corto perpendicular a ese eje, estoy haciendo un corte transversal. ¿Sí? Puedo cortar el cuello transversalmente, la cabeza transversalmente, una oreja transversalmente, un miembro transversalmente, porque cada una de esas estructuras anatómicas tiene una dimensión, una longitud que predomina, un largo que predomina. A ver si podemos borrar. ¿A dónde se me fue? Ahí está. Bien. Vamos a ver si podemos mostrar. Acá aparecen unos términos que debería haberlo explicado primero, pero bueno, no importa. Imagínense cómo cortarían transversalmente, la mano del caballo. La mano del caballo empieza ahí, acá empieza y termina acá. Bueno, lo pueden cortar transversalmente en cualquier lugar, más arriba, más abajo, no importa. ¿Cómo cortarían transversalmente la mano de este animal? Primero hay que definir cuál es el eje de mayor longitud. ¿Cuál es el eje de mayor longitud? ¿El que va así, de arriba para abajo? ¿O el que va de adelante para atrás? De arriba para abajo. De arriba para abajo. Claramente se nota que la mano, por la posición que tiene el animal y todo, el eje que predomina es el que va de arriba para abajo, que en realidad se denomina, con la terminología anatómica adecuada, sería desde proximal hacia distal. Desde arriba hacia abajo. Bueno, Profe, entonces, sí. nosotros ahora tenemos filosofía. Bueno, ¿Nos podemos? ahí terminamos. Ahí terminamos. Vale, gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo cortaríamos transversalmente esta mano? ¿Sí? ¿Cómo la cortaríamos transversalmente? Y bueno, es decir, siempre debe ser perpendicular al eje mayor. Si yo sé que el eje mayor de la mano es así, el eje perpendicular formando 90 grados va a tener que ser así. Entonces, ahí estoy haciendo un corte transversal de la mano. Lo puedo hacer acá, lo puedo hacer 1 centímetro más abajo, 1 milímetro más abajo, la distancia que se me ocurra, pero siempre estoy haciendo cortes transversales, siempre estoy haciendo corte transversal. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es la importancia de ir conociendo el lenguaje anatómico, los nombres que van apareciendo.
Esto lo voy a modificar. Esta imagen que tenemos acá la tengo que explicar antes, ¿sí? No sé por qué se corrió, pero bueno, lo tengo que explicar antes de los planos y de los cortes, pero en definitiva esa es la idea, ¿sí? Que vayan incorporando el lenguaje, que vayamos interpretando qué significa cada término, porque si no después cuando empecemos a describir cada una de las estructuras anatómicas, no van a entender qué significa, no van a saber interpretar la descripción que se está haciendo de cada elemento anatómico. ¿Está bien? Bueno.